versículo 1. Dice la palabra del Señor, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te ruego que tú me ayudes en mi debilidad, en mi incapacidad, que pueda usar mi boca, Señor, y que pueda edificar la vida de mis hermanos, tu iglesia, la que has comprado a precio de sangre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted quiere tomar su asiento, puede hacerlo. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Y para hacer un poco de contexto, no sé si se me escucha bien detrás. ¿Más o menos? Ok, voy a intentar entonces esforzar un poco más la voz. Para entrar un poco en contexto, recordamos que el apóstol Pablo está prisionero. Él ya es un anciano, seguramente su cabeza está llena de canas y su cuerpo también está lleno de cicatrices. Y no digo que está lleno de cicatrices de forma simbólica, porque recordamos que el apóstol Pablo fue flagelado y fue apedrado en algunas oportunidades. Y él está allí en una celda, está pronto a ser ejecutado, quizás con su mano temblorosa, escribiendo una carta y ahora en este momento escribiendo un mandato a Timoteo. Y en este mandato que él va a escribir, invoca a Dios e invoca al Señor Jesucristo como testigo entre lo que está a punto de impartirle a Timoteo, de pedirle a Timoteo, de encargarle a Timoteo. Y lo hace de la forma más solemne posible. Es tan importante lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, que dice: te lo digo delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a muerte. E imparte la mayor orden que cualquier ministro pudiera impartir, que cualquier ministro pudiera recibir en su ministerio como predicador. Y la orden es simple, la orden es: predica la palabra. Predica la palabra. Claro, obviamente que este mandato está dirigido a un joven pastor que está como responsable de gobernar una iglesia. Pero esta orden no solamente aplica a pastores, es para todo aquel que está guiando a otro en el camino del Señor. Es para todo aquel que tenga una oportunidad de poder predicar el Evangelio. Es para todo aquel que ama las almas y que se ha involucrado fielmente en la proclamación de la palabra de Dios. Y en esta iglesia tenemos a muchos hermanos involucrados en la tarea de la enseñanza, en la tarea de la predicación, en la tarea de guiar a otros en el camino de la fe, en la predicación del Evangelio. Entonces, esta orden también es una orden para ustedes. Una orden que no pueden desatenderla. Una orden que no puede ser evitada. Una orden que no puede ser evadida de ninguna manera. Y entonces, mis queridos hermanos, permítanme que yo lo pueda hacer con la misma solemnidad que lo hace el apóstol Pablo. Permítanme que yo también pueda invocar a nuestro Señor Jesucristo y a Dios como testigos entre nosotros por lo que estoy a punto de decir. Obviamente no soy el apóstol Pablo. Obviamente no soy un delegado apostólico, ni tengo su encomienda, pero solamente voy a repetir lo que dice el texto y honro la Escritura con esto.
Y entonces digo que invoco a Dios como testigo frente a nosotros y a nuestro Señor Jesucristo lo que estoy a punto de decirles. Que después de lo que estamos a punto de estudiar, usted va a tener que tomar una decisión y recibirá una recompensa de acuerdo a lo que quiera hacer con este mandato. El mandato no es complejo, no es difícil de entender. El mandato es simple. Predica la palabra. Predica la palabra. El versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra. Nadie puede pasar por alto este mandato. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Por lo tanto, debemos predicar en todo momento, en toda circunstancia. No solamente cuando nos toca en el púlpito, no solamente cuando nos toca en el Zoom, no solamente cuando nos toca en la clase de escuela bíblica, en la clase de escuela dominical. No, debemos hacerlo en todo momento, en todo momento. Y estoy seguro que algunos de ustedes, no sé si muchos o pocos, pero estoy seguro que algunos de ustedes no le han predicado la palabra de Dios a nadie de hace, por lo menos hace meses. A nadie, absolutamente a nadie. Y obviamente digo esto más allá de sus responsabilidades ministeriales, de las cosas que debemos hacer en la iglesia, más allá del cronograma de la enseñanza. Muchos de ustedes son maestros dentro de un tiempo solamente, pero no fuera de ese tiempo. Y esto obviamente es una orden que vos no podés obviar, que yo no puedo obviar. Y si bien esto atañe directamente a los que se han hecho maestros, tampoco es ajeno a cada creyente, porque en cada creyente descansa la responsabilidad de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio con otros. Y claro que entiendo que hay poco tiempo, estamos viviendo en circunstancias donde nadie tiene tiempo, tenemos poco tiempo, e inviertes tu tiempo en cosas que son importantes, en tu trabajo, en tus negocios, en tus quehaceres, en tus proyectos, en tu descanso, en tus estudios, incluso en tus responsabilidades ministeriales. Pero predicar la palabra quizás sea algo que no has considerado tan importante. Y como no lo has creído tan importante, es por esa la razón que tus familiares, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo no han escuchado hablar de Jesús de tus labios. Y hoy estamos aquí para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pero también estamos para entender que somos parte de un propósito y que ese propósito requiere compromiso. No estamos aquí para tratar de saber cómo vivir mejor en este mundo, cómo pasarla mejor en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Estamos aquí porque estamos llamados a hacer una diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Es esa nuestra tarea. Y usted ha tenido mucho tiempo esta semana. Seguramente tuvo tiempo para hablar con sus compañeros de trabajo, con las personas que están a su alrededor, y ha compartido tiempo para hablar acerca del COVID, acerca de las restricciones. Quizás ha tenido tiempo para hablar del aumento de sueldo, del fútbol, de la delincuencia, de cualquier cosa. Pero usted no ha hablado de Jesús a sus compañeros. Usted no ha hablado de Jesús a las personas que estuvieron a su alrededor. Entonces yo debo intuir que a usted no le preocupa si esas personas se van al infierno. Quizás usted piensa que se debe esperar el momento oportuno, el tiempo oportuno para poder predicar, pero quiero decirles algo, ese momento no va a llegar, no va a llegar el momento exacto, la situación perfecta, no va a llegar, el momento es ahora, es ya cuando debemos hacerlo. Y Pablo le anima a Timoteo y le dice que
Él redarguya con la palabra de Dios tiene ese poder, reprende, exhorta. Timoteo, haz esto. Y quizás, si alguno de ustedes no maneja estos términos, sería como decir, usa la palabra de modo que si es necesario reprochar, reprocha. Si tienes que confrontar, confronta. Si tienes que animarle al cambio, entonces hazlo. Yo me he dado cuenta que muchas veces, y en este tiempo, hay personas que se han convertido en promotores del COVID constantemente, anunciándonos la peste, el COVID, lo que hace, la muerte. Y claro que es importante, y claro que tenemos que anunciarlo, y claro que tenemos que proclamarlo, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que guardar los protocolos. Pero a veces pienso que está tan presente las consecuencias del COVID que nos hemos olvidado de la consecuencia más severa y eterna, que es la que trae el pecado. De anunciar a las personas que se vuelvan del pecado, porque esa sí es una enfermedad que llevará a muerte y a consecuencias eternas. Me gustaría ver como muchos que se han involucrado en este tiempo en ser predicadores del COVID, recuerden que hemos sido llamados a ser predicadores del Evangelio. Y obviamente no es cómodo, no es cómodo. Para mí también muchas veces es un conflicto. Y muchas veces pienso, y si me callo, quizás si oro, si espero que el Espíritu Santo toque a esa persona, para no apresurarme yo en esta tarea. Pero no, la palabra de Dios dice que lo debo hacer no solamente cuando sea conveniente, sino en cada oportunidad, tanto de noche como de día, como lo dice allí de Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 31, en peligro y en seguridad, en la cárcel, cuando estés condenado a muerte y cuando estés en libertad, como cuando estás en la iglesia o como cuando estás fuera de la iglesia, en todas las ocasiones, cuando y donde la obra del Señor lo requiera. Siempre, en todo momento. Y el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si alguna vez usted quiere lastimarme, si quiere herirme, le voy a decir cómo. Venga y dígame que se va de esta iglesia porque en esta iglesia no se enseña la palabra de Dios y que ha encontrado una iglesia donde sí se enseña la palabra de Dios. Si usted me dice eso, me va a herir, pero lo voy a aplaudir. Le voy a decir que lo que está haciendo es correcto y que si yo estuviese en su lugar, yo haría lo mismo que usted. Pero es mentira. No porque yo sea un buen predicador, no porque yo sea un buen maestro. Es que la mayoría de las personas que se van de este lugar es porque tienen comezón de oír otras cosas, no porque no se les enseña la palabra de Dios. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Es lo que decía. Y permítame en esta mañana poder hacerle las demandas del Evangelio. Estamos continuamente escuchando las ofertas del Evangelio. Escuchamos en la televisión, en los predicadores, todas las ofertas del Evangelio. Pero permítame en esta mañana hacerle las demandas del Evangelio, lo que el Evangelio demanda de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice, sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En una palabra, enseña lo que aprendiste. Sé sobrio, mantente equilibrado, mantente firme, soporta las aflicciones. Le quiero decir algo. Si usted es sobrio, si usted predica la palabra, si usted redarguye, si usted confronta a las personas, va a tener que soportar algunas aflicciones, algunas injurias,
humillaciones, reproches. Bueno, esto ya se nos ha advertido, ya lo sabemos. Habrá momentos difíciles, pero ahora quiero que usted pueda demostrarse a sí mismo si en realidad está involucrado o involucrada en la causa, y que usted se diga a sí mismo, no a mí, sino a sí mismo. Piense en su interior. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue afligido, que fue humillado, que fue acongojado por la causa de Cristo? No por otra cosa. No por cuestiones de egoísmo. No. ¿Cuándo usted fue la última vez que fue humillado, que fue acongojado por predicar el Evangelio? Por predicar la palabra, por confrontar, por redarguir, por intentar llevar a otro al camino de Jesucristo. Piense. ¿Cuándo fue la última vez? Algunos de ustedes ni se acuerdan. Y ese es el nivel de compromiso que tienen con la causa. Haz obra de evangelista. Hay muchos ministerios necesarios para poder tener una iglesia abierta, para poder poner en marcha un culto. Ensayos en la semana, mucho tiempo. Personas que nos reunimos durante la semana para programar lo que vamos a hacer, la escuela bíblica, los scouts, para poder tener la iglesia abierta, para poder servirles a ustedes, se requiere de muchas personas. Hay muchas personas trabajando en este lugar, manteniendo la iglesia. Y somos una iglesia pequeña, pero hay muchas personas bien comprometidas, haciendo un gran esfuerzo. Y si no lo hicieran, todo esto sería un desastre. En verdad, hace un gran esfuerzo. Pero ese esfuerzo ministerial que usted está haciendo, sea el que sea, cantar, limpiar o lo que fuera, no lo exime de la responsabilidad de predicar el Evangelio. No lo exime. Y no es porque lo digo yo, es porque está escrito en este lugar. No lo escribí. Ninguna responsabilidad que nosotros tengamos dentro de la iglesia nos exime de la responsabilidad de compartirle a alguien la palabra de Dios. Y está bien, obviamente, lo que usted hace, su ministerio. Pero usted tiene una responsabilidad mayor. Cumple tu ministerio. ¿Cuál? El de predicar la palabra. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En todo lugar. ¿A quiénes? A todo el mundo. Predica la palabra. Predica la palabra. En un mundo que se pierde, en un mundo que no tiene esperanza, predica la palabra. En esta semana has estado hablando con personas, has estado hablando con personas en tu trabajo, has estado hablando con personas en la calle, pero no has hablado de la palabra de tu Dios. Predica la palabra. Cuando es oportuno y cuando no es inoportuno. Predica la palabra. Ese es el mandato que el apóstol Pablo nos recuerda a través de esta carta. Ninguno de nosotros podemos desoír esto. Es verdad, es para Timoteo. Es verdad, es un pastor. Pero es el mandato que tú y yo tenemos. Aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en su regreso, lo vamos a recordar hoy. Hoy compartiremos la cena del Señor. Recordaremos lo que el Señor hizo en nuestras vidas, pero también recordaremos cuando Él venga. Y hoy nosotros podemos acercarnos al Señor como nuestro abogado, como nuestro defensor. Pero recuerde que vendrá el día a juzgar y a dar recompensa a vivos y a muertos. Y tú y yo tenemos esta responsabilidad. ¿Qué cree que hacemos acá? ¿Qué cree que hago yo? ¿Cree que intento solamente dar una charla para motivarlo, para que usted pueda vivir mejor este mundo? No. Estamos entrenando hombres y mujeres con el deseo que cumplan el mayor mandamiento que han recibido: predicar la palabra a aquellos que se pierden. Predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, en todo momento.
Oramos. Padre, te doy gracias por esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir el Evangelio. Y gracias por este bendito Evangelio, Señor, que nos compromete a servirte, a mirar más allá de nuestra